A partir de aquel día, la filosofía natural, y especialmente la química, en el sentido más amplio del término, se convirtieron en mi única ocupación. Leí con ardor las obras, tan llenas de genio y buen criterio, que los investigadores han escrito sobre estas materias. Asistí a las clases y cultivé la amistad de los hombres de ciencia de la universidad, descubriendo incluso en el señor Krempe un gran sentido común y unos conocimientos auténticos que, si bien se combinaban con una fisonomía y unos modales repulsivos, no eran por ello menos valiosos. En el señor Waldman encontré a un verdadero amigo. Su afabilidad jamás estuvo teñida de dogmatismo, e impartía sus enseñanzas con un aire de franqueza y de bondad natural que disipaba toda sombra de pedantería. De mil maneras me allanó el camino del saber y me aclaró las cuestiones más abstrusas, haciéndolas asequibles a mi comprensión. Mi aplicación era al principio vacilante e insegura, aunque fue ganando fuerza a medida que progresaba, hasta que se volvió tan ardiente y apasionada que, a menudo, las estrellas desaparecían con la luz de la mañana, mientras yo seguía absorto en mi laboratorio. Al entregarme con tanto interés, se comprende que mis progresos fueran rápidos. En efecto, mi ardor causaba asombro entre mis compañeros, y mi capacidad entre mis superiores. El profesor Krempe me preguntaba a menudo, con sonrisa maliciosa, cómo iba Cornelio Agripa, mientras que el señor Waldman manifestaba la más sincera alegría por mis progresos. Así transcurrieron 2 años, durante los cuales no fui una sola vez a Ginebra, sino que me consagré en cuerpo y alma a la consecución de ciertos descubrimientos que esperaba realizar. Nadie, salvo aquellos que lo han experimentado, puede imaginar lo fascinante que es la ciencia. En otros estudios, se puede avanzar hasta donde otros han llegado antes, y no hay nada más que saber. Pero en una investigación científica hay continuamente terreno para el descubrimiento y el asombro. Una inteligencia de mediana capacidad, consagrada a un estudio concreto, debe alcanzar infaliblemente una gran competencia en dicho campo. Por lo que yo, constantemente dedicado a la consecución de un objetivo e inmerso solo en él, progresé tan rápidamente que al cabo de 2 años efectué ciertos descubrimientos para el perfeccionamiento de determinados instrumentos químicos que me granjearon gran estima y admiración en la universidad. Al llegar a este punto, y cuando ya dominaba la teoría y la práctica de la filosofía natural que impartían los profesores de Ingolstadt, por lo que mi permanencia en la universidad no me reportaba perfeccionamiento alguno, tomé la decisión de regresar a mi ciudad natal con mis amigos. Pero en ese momento ocurrió un incidente que me hizo prolongar mi estancia. Uno de los fenómenos que habían atraído especialmente mi interés era el de la estructura del cuerpo humano, así como la de todo animal dotado de vida. ¿De dónde, me preguntaba a menudo, procedía el principio vital? Era una pregunta atrevida, cuya respuesta había sido considerada siempre un misterio. Sin embargo, ¿cuántas cosas tendríamos al alcance de nuestro conocimiento si la cobardía o la indiferencia no frenaran nuestras investigaciones? Le di vueltas a todos estos pensamientos en la cabeza, y decidí dedicarme más particularmente a aquellas ramas de la filosofía natural que se relacionan con la fisiología. De no haberme animado un entusiasmo casi sobrehumano, mi entrega a este estudio habría sido penosa e insoportable. Para examinar las causas de la vida, debemos primero conocer a la muerte. Me familiaricé con la ciencia de la anatomía, pero eso no bastaba. Tuve que estudiar también la descomposición y la corrupción del cuerpo humano. En mi educación, mi padre había tomado las mayores precauciones para que mi mente no se dejase impresionar por ninguno de los horrores sobrenaturales. No recuerdo haber temblado jamás al escuchar un relato supersticioso, ni haber temido la aparición de un espíritu. La oscuridad no tenía efecto alguno sobre mi imaginación, y los cementerios no eran para mí sino receptáculos de los cuerpos privados de vida, los cuales, de sede de la belleza y de la fuerza, habían pasado a ser alitubequementos de gusanos. Ahora me sentí impulsado a investigar la causa y el proceso de esta descomposición, por lo pasar noches y que días enteros en las criptas y los osarios. Mi atención se centraba en todos los objetos insoportables para los delicados sentimientos humanos. Observé cómo se degrada y consume el hermoso cuerpo del hombre. Observé cómo se suceden la corrupción y la muerte en las mejillas radiantes de la vida. Vi cómo el gusano hereda las maravillas del ojo y del cerebro. Me detuve a examinar y analizar los más pequeños detalles de la causa tal como se manifiesta en el cambio de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, hasta que del centro de todas estas tinieblas me surgió una luz.
Una luz tan brillante y prodigiosa, aunque tan simple, que al tiempo que me sentía deslumbrado ante los inmensos horizontes que iluminaba, me asombraba el que, entre tantos hombres de genio que habían orientado sus investigaciones hacia la misma ciencia, se me hubiese reservado, a mí solo tan prodigioso secreto. Recuerde que no le estoy relatando las visiones de un loco. Tan ciertas son las verdades que aquí afirmo como que brilla en el cielo el sol que nos alumbra. Puede que fuera resultado de algún milagro. Sin embargo, las etapas del descubrimiento eran claras y verosímiles. Tras días y noches de increíble trabajo y fatiga, logré averiguar la causa de la generación y la vida. Y más aún, conseguí dotar de animación a la materia inerte. El asombro que experimenté al principio ante tal descubrimiento dio paso muy pronto al gozo y al entusiasmo. Después de tanto tiempo dedicado a un trabajo laborioso, llegar de repente a la cima de mis deseos supuso la gratificante culminación de mis esfuerzos. Pero este descubrimiento era tan grande y abrumador que enseguida olvidé las etapas que gradualmente me habían conducido a él, y solo tuve ojos para el resultado. Lo que había sido el objeto de estudio y de deseo de los hombres más sabios desde la creación del mundo, estaba ahora a mi alcance. No es que se me revelara todo de golpe, como si de un juego de magia se tratara. Más que mostrarme el final del proceso de mi investigación, la información que había obtenido podía guiar mis esfuerzos tan pronto como los orientase hacia el objeto de mi investigación. Yo era como el árabe al que enterraron con los muertos y encontró un pasadizo hacia la vida sin más ayuda que una luz mortecina y apenas suficiente. Veo por su ansiedad, amigo mío, y por el asombro y expectación que reflejan sus ojos, que espera que le revele el secreto que poseo. Pero no puede ser. Escuche con paciencia hasta el final de mi relato, y comprenderá fácilmente por qué me muestro reservado al respecto. No quiero conducirle, siendo usted tan confiado y ardiente como lo era yo entonces, a la destrucción y a la desgracia. Aprenda de mí si no de mis preceptos, al menos de mi ejemplo lo peligrosa que es la adquisición del saber, y cuanto más feliz vive quien cree que su pueblo natal es el mundo que aquel que aspira a ser más grande de lo que su naturaleza puede permitir. Cuando descubrí tan asombroso poder en mis manos, dudé mucho tiempo sobre la manera en que debía emplearlo. Aunque poseía la capacidad de infundir vida, aún seguía siendo para mí una labor de inconcebible dificultad y esfuerzo el preparar un cuerpo para que la recibiese, con toda su complicación de fibras, músculos y venas. Al principio, dudé si debía intentar crear un ser como yo, o bien uno de un organismo más simple, pero tenía la imaginación demasiado exaltada por el éxito para permitirme dudar de mi capacidad para dar vida a un animal tan complejo y maravilloso como el hombre. Los materiales de que disponía de momento apenas eran adecuados para una empresa tan difícil, pero estaba seguro de que finalmente lo conseguiría. Me dispuse a afrontar multitud de contratiempos. Mis operaciones podían malograrse incesantemente, y al final resultar una obra imperfecta. Sin embargo, considerando los avances que cada día se llevan a cabo en la ciencia y la mecánica, me sentí animado a esperar que mis intentos sirvieran al menos de base para mi éxito futuro. Tampoco consideraba que la magnitud y complejidad de mi plan fueran prueba de su inviabilidad. Con estos sentimientos, empecé la creación de un ser humano. Como la pequeñez de las partes constituía un gran obstáculo para la rapidez de mi trabajo, decidí, en contra de mi primera intención, hacer un ser de estatura gigantesca. Es decir, de unos 2,5 metros de alto, y de una anchura proporcionada. Y tras adoptar esta decisión, y pasar meses recogiendo y ordenando material, emprendí el trabajo. Nadie puede imaginar la diversidad de sentimientos que me empujaron a seguir adelante, con la fuerza de un huracán, desde el primer entusiasmo por el éxito. La vida y la muerte me parecían barreras ideales que yo sería el primero en romper. Derramando un torrente de luz sobre nuestro mundo en tinieblas. Una nueva especie me bendeciría como su origen y creador. Muchas criaturas magníficas y dichosas me deberían su ser. Ningún padre podría reclamar la gratitud de sus hijos. Con tanto derecho como yo merecería la de ellos. Siguiendo con estas reflexiones, pensé que si podía infundir animación a la materia inerte, con el paso del tiempo, aunque ahora lo creyera imposible, podría renovar la vida allí donde la muerte había sometido el cuerpo, en apariencia, a la corrupción. Estos pensamientos contribuyeron a animarme, mientras proseguía mi tarea con infatigable ardor. Mis mejillas habían palidecido a causa del estudio, y mi cuerpo había enflaquecido debido a la reclusión. A veces, al borde mismo de la certidumbre, fracasaba. Sin embargo, seguía aferrado a la esperanza de que el día o la hora siguiente lo conseguiría. El secreto que solo yo poseía constituía la única esperanza a la que me había consagrado.
y la luna contemplaba mis afanes nocturnos, mientras, con incansable y viva ansiedad, perseguía a la naturaleza hasta los lugares más recónditos. ¿Quién puede imaginar los horrores de mi trabajo secreto, mientras andaba entre las humedades impías de las tumbas o torturaba a los animales vivos con el fin de dar vida al barro inanimado? Hoy me tiemblan las piernas y se me anegan los ojos ante el recuerdo. Pero entonces me empujaba un deseo irresistible y casi frenético. Parecía haber perdido por completo el alma y la sensibilidad, salvo para ese objetivo. Fue tan solo un trance pasajero, que no hizo sino despertar intensamente mi conciencia tan pronto como dejó de actuar aquel estímulo antinatural y volví a mis antiguos hábitos. Recogí huesos de los osarios y turbé con dedos profanadores los tremendos secretos del cuerpo humano. Había instalado mi taller de inmunda creación en una estancia solitaria, o, mejor dicho, en una celda de la parte alta de la casa, separada de las demás habitaciones por una galería y un tramo de escaleras. Los ojos se me salían de las órbitas, atentos a los detalles de mi trabajo. La sala de disección y el matadero me proporcionaron muchos de mis materiales. Mi condición humana abominaba a menudo este trabajo, pero, impulsado por una ansiedad que no cesaba de aumentar, iba ultimando mi tarea. Pasé los meses del verano consagrado en cuerpo y alma a este único objetivo. Era la época más hermosa del año. Nunca habían dado los campos cosecha más abundante ni los viñedos vendimia más generosa. Pero mis ojos permanecían insensibles a los encantos de la naturaleza. Y los mismos sentimientos que me hacían desdeñar los paisajes que me rodeaban hacían que olvidase también los amigos que tenía lejos, a quienes no había visto desde hacía tanto tiempo. Sabía que mi silencio les llenaba de inquietud y recordaba muy bien las palabras de mi padre. Sé que mientras te sientas contento contigo mismo pensarás en nosotros con afecto, y nos escribirás con regularidad. Debes perdonarme si considero cualquier interrupción de tu correspondencia como prueba de que el resto de tus obligaciones han sido igualmente descuidadas. Sabía muy bien, por tanto, cuáles eran los sentimientos de mi padre. Pero no podía apartar los pensamientos de mi trabajo, en sí mismo tan repugnante, pero que se había apoderado de forma irresistible de mi imaginación. Deseaba, por así decir, aplazar todo lo relacionado con mis sentimientos de afecto hasta haber alcanzado el gran objetivo que había anulado todas mis anteriores costumbres. Entonces pensaba que mi padre sería injusto si atribuía mi silencio a algún vicio o falta. Pero ahora estoy convencido de que tenía razón al imaginar que yo no estaba completamente exento de culpa. Un ser humano perfecto debe conservar siempre una mente tranquila y serena, y no permitir jamás que la pasión, o un deseo transitorio, turben su tranquilidad. No creo que la búsqueda del saber sea una excepción a esta regla. Si el estudio al que nos dedicamos tiende a debilitar nuestros afectos y a destruir nuestro gusto por aquellos placeres sencillos en los que no puede haber impureza alguna, entonces ese estudio es indefectiblemente malo y en modo alguno conveniente para la mente humana. Si se observase siempre esta regla, si ningún hombre consintiera que interfiriesen sus afanes en la tranquilidad de sus afectos domésticos, Grecia no habría sido esclavizada, César habría perdonado a este país, América habría sido descubierta más gradualmente, y los imperios de México y Perú no habrían sido destruidos. Pero estoy moralizando en la parte más interesante del relato, y la expresión de su mirada me recuerda que debo proseguir. Mi padre no me hacía ningún reproche en sus cartas, y solo aludía veladamente a mi silencio al preguntarme con mayor insistencia que antes acerca de mis ocupaciones. Pasé el invierno, la primavera y el verano inmerso en mi trabajo, pero tan absorto estaba en él que no presté atención al brote de las flores ni al crecimiento de las hojas, espectáculos que antes me habían producido un supremo deleite. Las hojas se marchitaron ese año antes de que mi obra se hubiese aproximado a su fin, y cada día veía con mayor claridad el éxito de mis progresos. Pero la ansiedad sofocaba mi entusiasmo, y yo parecía más bien un esclavo condenado al trabajo de las minas, o a cualquier otra ocupación malsana que un artista absorto en su quehacer favorito. Cada noche me sentía oprimido por una fiebre ligera, y sentía crecer mi nerviosismo hasta un grado doloroso. Me sobresaltaba la caída de una hoja, y evitaba a mis semejantes como si fuese culpable de algún crimen. A veces, me alarmaba el ver la ruina en que me había convertido. Solo mi tenaz voluntad seguía alentándome. Mis trabajos terminarían pronto. Pensé que el ejercicio y la diversión disiparían mi incipiente enfermedad, y me prometí a mí mismo entregarme a ambos una vez concluida la obra.